Ya, vamos a resolver el siguiente ejercicio, el cual es el 21, ¿ya? Tengo un cuadradito aquí, bueno, un objeto, un bloque, ¿no ve? Que está suspendido por estas dos tensiones. Voy a dibujar mi bloque. Ay, caramba. Déjame un ratito, porfa, no le he configurado. Bien. Vamos a hacer el bloque. Rápido lo vamos a hacer porque no hay mucho tiempo. Listo. Ya tengo el bloque. Voy a dibujar las tensiones que están afectando en el bloque. Obviamente, como les dije desde el primer video, va a existir su peso. ¿No ven? Listo. ¿Qué más? Hay una tensión 2. Y una tensión 1. Tienen que dibujarlo tal y como está con sus ángulos. Cuidado que se confunde. ¿Listo? El ángulo de 30 grados, ¿dónde se va a repetir? Ahorita lo vamos a ver. Simplemente no se olviden que tienen que realizar el diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? El eje X, Y ya lo he hecho. Y el eje X aquí está. Listo. El eje Y y el eje X. Esta es tensión 2. Y esta es tensión 1. ¿Ya? El ángulo de 30 grados se va a repetir aquí. Aquí. 30 grados. Y el ángulo de 60 de la misma forma se va a repetir aquí adentro. ¿Ya? No se olviden, tienen que descomponer las tensiones. La intención es que todas mis fuerzas se encuentren en el eje X o en el eje Y. Como hace rato hemos hecho. Aquí va a haber una tensión 2 en el eje Y, una tensión 2 en el eje X, no se van a olvidar. ¿No ven? Aquí también, para la tensión 1 va a haber una tensión 1 en el eje Y una tensión 1 en el eje X. ¿No ven? Listo, eso ya creo que si no lo entendí lo voy a explicar más detalladamente. Así que no se preocupen, ¿ya? Listo, vamos a hacer primerito la sumatoria de las fuerzas en el eje X. Sumatoria de las fuerzas en el eje... sí, X haremos. Como no se mueve, estamos hablando de estática, tiene que ser siempre igual a 0, ¿no ven? Listo. Los que están adelante son positivos. Tengo adelante la tensión 2. Si tiene un ángulo de inclinación esa fuerza, o esa tensión, como les expliqué en los anteriores videos, tengo que sacar la componente en el eje X, ¿no ven? ¿Está tocando el ángulo? Sí. Como está tocando, directamente ustedes lo ponen coseno de 60. Listo. Hacia atrás. Menos porque está yendo hacia atrás. La tensión 1. ¿Por quién? Está tocando también el ángulo por su mismo ángulo, pero con la función coseno de 30. ¿No ven? Listo. Tiene que ser igual a 0. Ya tengo mi primera ecuación. Y aquí podríamos despejar. ¿Qué quieren despejar? Vamos a despejar tensión 2, ¿ya? ¿Qué es despejar? Dejarle solito a la tensión 2. Despejo tensión 2 solito. Va a ser igual aquí. Tensión 1 va a ir con signo positivo por el coseno de 30 sobre el coseno de 60, ¿no ven? Listo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Esto lo voy a llamar mi ecuación número 1, ¿ya? Tengo que hacer de vuelta, ¿no ven? Pero ya no tengo que hacer el análisis en el eje X, sino el análisis en el eje Y. Sumatoria de fuerzas en el eje Y tienen que ser igual a 0. ¿Qué fuerzas se encuentran en el eje Y? Pues ya hay más, ¿no ven? Porque tiene que incluirse al peso, este eje Y. Tengo primerito la tensión 1 por
En este caso ya vamos a usar esta componente, la que está paradita. Está al frente del ángulo, directamente, seno de 30. Y más la otra, la tensión, más la tensión 2. Pero la tensión 2, ¿con qué ángulo va a estar multiplicado? ¿Con qué función? ¿Seno o coseno? Está al frente del ángulo, ¿no ve? Entonces va a ser por el seno de 60. Tiene que ser igual al peso. ¿Por qué tiene que ser igual al peso? Lo estoy haciendo directo. Sería menos el peso, pero el peso lo puedo mandar al otro lado con el signo cambiado, ¿no ven? Listo. Tengo que usar cualquier método de resolución para las ecuaciones. En este caso, un método de sustitución. Voy a sustituir. Esta es mi ecuación 2. La ecuación 1 en la ecuación 2. Donde vea tensión 2, como está aquí, este es su equivalente. ¿No ven? Bueno, ya. Tensión 1 por el seno de 30 más la tensión 2. Pero la tensión 2 equivale a todo esto, ¿no ven? Tensión 1 por el coseno de 30 sobre el coseno de 60. Ay, caramba. Por este sen de 30, de 60, ¿no ve? Y eso tiene que ser igual al peso. ¿Listo? Y aquí lo voy a despejar de forma directa, rápida. Mi tensión 1 tiene que ser igual a ¿qué? El que está multiplicando tiene que ir a dividir, el que divide va a multiplicar, eso es lo que tenemos que hacer. El peso se va a quedar arriba. ¿Sobre qué va a ser el peso? ¿Sobre quién? Sobre... Aquí voy a factorizar tensión 1, me va a quedar sen de 30 más el coseno de 30. Voy a usar funciones, identidades trigonométricas, ¿ya? Seno sobre coseno es tangente, así que por la tangente de 60 es lo mismo. Y listo. Ustedes reemplazan en su calculadora. Mi tensión 1 había sido... En un ratito, no tengo un calculador a la mano. 6 de 3, ¿no ven? Sen de 30 es un medio. Ya, me va a dar 2 y 6 de 3 sobre 2. .86, lo cual va a ser raíz de 3 dividido entre 2. ¿Dónde está? La respuesta me da raíz de 3 sobre 2. Pueden verificarlo con sus calculadoras, no pasa nada, ya. La punta ya se ha terminado de mi lápiz, sigue. Voy a comprar otro, a ver cuándo compraré. Sobre 2. Y esta es mi respuesta. ¿Qué unidades tiene que tener? Newtons. Y aquí está. Ahora tenemos el 22. Determinar el módulo de la fuerza normal, nos dice, de la pared vertical. Listo. Tenemos que hallar la fuerza normal, ¿no ven? Me voy a dibujar tal y como está. Está así. Como les digo, si tienen alguna duda me dicen ya. Me escriben nomás y vamos a resolver ejercicios más complicados si gustan. Ay, caramba. Ya, así digamos. Bueno, tiene que tocar, ¿no? Si no toca, entonces no va a haber reacción. Ya, así digamos. Ya tengo la esfera. Tengo que poner las fuerzas que van a actuar. Sobre este plano inclinado que mide 45 se va a ejercer una normal.
o una reacción, como ustedes lo quieran ver. R le voy a llamar, ¿ya? Y sobre este plano que está vertical, el que nos está pidiendo que encontremos, también va a haber una reacción. No se olviden que las reacciones tienen que ser perpendiculares. ¿No ven? Aquí le voy a llamar normal, n de normal, porque está en la pared, ¿no ven? Listo. Además, no se van a olvidar del peso, como les dije, el peso, siempre el peso. ¿Listo? ¿Qué otra fuerza hay? Ya no hay otra fuerza. Tenemos que hacer el análisis. Tenemos que descomponerlo, ¿ves? Tenemos que hallar esta normal. La reacción no tengo, solo tengo el peso de la esfera. Y para hallar el peso, bueno, para hallar la normal, esta n, necesito r. Y para hallar r necesito w. ¿Y w tengo como dato? Sí. Entonces voy a hacer la sumatoria de las fuerzas en el eje y. Sumatoria de las fuerzas en el eje y tienen que ser igual a 0. Como el 45 grados está aquí, este también va a ser 45, ¿no ven? Entonces, ese ángulo de 45 le voy a reemplazar. Anden un ratito, porfa. ¿Dónde se estaría esto? Aquí sí, aquí no. Aquí estaría el ángulo de 45 grados, ¿ya? 45 grados, listo. Listo, ¿qué fuerza va a existir arriba? La reacción, pero se tiene que descomponer. No se olviden que todas las fuerzas tienen que estar en el eje cartesiano, no puede estar en el medio, en un cuadrante, ¿ya? En este caso va a ser la reacción por, como está al frente del ángulo, seno, ¿no ves? Si está a su lado, coseno, pero como está al frente, seno. Menos ¿quién? Menos el peso. Ya hemos encontrado R. Tiene que ser igual a 0. R a qué va a ser igual entonces? R va a ser igual arriba el peso, pero el peso directamente lo reemplazaremos. Vale 8 newtons sobre el sen de 45. Seno de 45 es raíz de 2 sobre 2, entonces tenemos que hacer las operaciones correspondientes, ¿no? Dame un ratito, ahorita vamos a hacer 8 dividido entre sen de 45. 11.3. 11.3 lo vamos a poner, ¿ya? Pero no me pide esta R, me pide hallar N. 31. ¿Qué unidades va a tener? No se olviden, las fuerzas son newtons. Listo, ahora sí vamos a hallar la que nos falta, la sumatoria de fuerzas en el eje X. Tiene que ser igual a 0, ¿no ven? ¿Qué fuerzas van a existir en el eje X? La reacción ¿por quién? ¿Por el coseno o el seno? Aquí una vez que han identificado seno, directamente aquí lo pueden cambiar. Coseno directamente, ¿ya? O si no, ven, identifican, está tocando el ángulo en el eje X, sí, directamente coseno, ¿no ven? Tiene que ser igual a la normal. ¿Por qué igual a la normal? Tiene que ser igual a 0, pero menos la normal, pero ya lo estoy haciendo de forma directa, ¿no ven? Y mi normal va a ser igual a R, que vale 11.13, perdón, 11.31. 11.31, van a disculpar las letras, por el coseno de 45. Listo, mi normal ¿cuánto vale? 8, ¿no ven? 8 newtons. Y listo, la respuesta. Esta es la normal y esta n es newtons, ¿ya? Cuidado que se confundan. Vamos a seguir haciendo unos 2 más, 3 hasta donde podamos alcanzar. Vamos a resolver este otro ejercicio. La esferita, tengo un cable, como hay cable, hay tensión. Y listo. Como está sobre un plano inclinado, va a haber una normal, ¿no ven? Una n de normal y además va a haber su peso hacia abajo. Listo, ¿no ven? Ya está. ¿Qué otra fuerza hay? Ya no hay otra fuerza. Está un poquito más fácil. Lo vamos a hacer rápido.
Este es mi eje Y y este es mi eje X. El ángulo de 37, ¿dónde se repite? Aquí. 37. Pero no me interesa que se repita ahí, me interesa que se repita al lado del peso. Aquí sí, aquí no, aquí sí, aquí se repite. 37, ¿ya? Listo. Ahora el peso tengo que descomponer en el eje X y en el eje Y. Me pide que haya la tensión. La tensión, vamos a hacer la tensión primero. Sumatoria de fuerzas en el eje X. Sumatoria de fuerzas en el eje X tiene que ser igual a 0. Listo. Como mi plano está inclinado, ven que está inclinado, es donde siempre se encuentra la normal, donde está la normal siempre va a ser mi nuevo eje Y. Y donde está la tensión, mi nuevo eje X. ¿Ya? Se está moviendo el eje. Continuamos. Los que van hacia adelante positivos, tengo tensión, ¿no ven? Tensión menos ¿quién? Hacia abajo está yendo el peso, pero tiene que estar en el mismo eje. Al frente de este ángulo de 37 está el lado, ¿no ve? El que tiene que venir aquí, en el eje X. Entonces decimos peso como está al frente por el sen de 37. Igual a 0. ¿Y mi tensión cuánto va a valer? Directamente. El que está restando va a ir a sumar. Directo lo pueden hacer ustedes, ¿ya? Tensión a cuánto es igual. El peso es 600. 600 por el seno de 37. 600 por el seno de 37. 360, ¿no ven? Hay uno que tenga 360, sí, uno de estos. 361 me sale a mí, pero ya. No pasa nada. Newtons, ya tengo la tensión. Ahora tengo que hallar la reacción, la normal, la N, esta N. Lo mismo, van a ser, si han usado la X, pues les toca la Y. Sumatoria de las fuerzas en el eje Y tienen que ser igual a 0. ¿Qué fuerzas ven en el eje Y? Este nuevo eje Y, como les decía, primerito está la normal porque está yendo hacia arriba. Menos ¿quién? La tensión, perdón, el peso por el coseno de 37. Tiene que ser igual a 0. Listo. Mi normal entonces, ¿cuánto va a ser? El que está restando le mando a sumar, ¿no ve? Peso por coseno de 37. Mi normal va a ser igual a... Peso es 600 por coseno de 37, 480. ¿En qué inciso es entonces? Ya han detectado, ¿no ve? 480 newtons. Listo. Mi respuesta, ¿no? Listo, ahora seguiremos con el 24. Una figura muestra dos cuerpos, uno de 6.5 y el otro de 3.5 en reposo. Determinar el módulo de la tensión de la cuerda. Determinar el módulo de la tensión de la cuerda 1, me dice. ¿Cuál es la cuerda 1? Ah, ya, esta tensión me dice que encuentre. Entonces tengo que analizar cada objeto de forma separada. ¿Ya? Voy a analizar primero este bloque verde, el más grande. Vamos a hacer un poquito rápido. Hacia arriba está la tensión. Miren un cable, tensión T1, T2 lo voy a poner ya. T sub 2. Ya. Ay, caramba, no me gusta esa tensión. Sí, lo vamos a hacer. Hacia arriba, como les digo, está la tensión 2. Listo. Hacia abajo va a estar su peso, siempre el peso. Pero le voy a nombrar peso, que sea mi peso 1. Disculpa, no puedo ver. Ah, peso W. W nomás pondremos ya. Pensé que era W1 y W2. Listo.
Ya está. Y aquí puedo hallar la tensión 2. Se puede. Sumatoria de fuerzas, ¿no? Directamente. Esto ya tiene que ser muy cotidiano ya para ustedes. Sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0. Entonces tensión 2 va a ser igual al peso. Y mi tensión 2 directamente va a ser igual a W. ¿Cuánto vale? 6.5. 6.5 kilopondios, ¿no ve? Ya lo he hecho más directo. Ya. Pero tengo que hallar la tensión 1. Esta tensión tengo que hallar. Esta de aquí. ¿No ven? Entonces, ¿para qué he hallado esta tensión? Porque esta tensión se está replicando en toda esta cuerda que ven aquí. Toda esta cuerda, ¿ya? Entonces voy a analizar esta P. Analizo la cuerda P. Hacia abajo va a haber una tensión. ¿Por qué hacia abajo? Como les digo, tiene que ir al centro de la cuerda. No puede ir al centro. No puede ir a un extremo de la cuerda. Y la otra tensión hacia arriba. ¿No ven? Listo. Hacia arriba está mi tensión 2. ¿Por qué la misma tensión? Porque este es el mismo cable. Eso no se tienen que olvidar. Hacia abajo va a ser tensión 1. ¿Ya? Listo. Tengo que hallar la tensión 2. Está fácil, ¿no? De vuelta, lo mismo. Sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0. Lo voy a hacer ahora sí un poquito más lento. Los que van hacia arriba van a ser positivos. Tensión 2, como la tensión 1 está yendo hacia abajo, es negativo. Menos tensión 1 es igual a 0. Tengo que hallar tensión 1, ¿no ven? Listo, se puede, lo despejo. Tensión 1 tiene que ser igual a la tensión 2. Y mi tensión 1, que equivale 6,5. Perdón, me estoy olvidando del peso, de su peso, ¿no ve? Me he olvidado del peso, ya. Vamos a considerar el peso más aquí. Su peso, ¿no ve? Listo, entonces aquí tenemos que agregarle menos tensión 1, menos el peso sería, menos el peso P. Ya se me ha olvidado, ahorita lo vamos a corregir. Caramba. Y aquí lo vamos a sumar más menos el peso. ¿Por qué menos? Porque el peso está yendo también hacia abajo. Listo, tengo que hallar la tensión 1, sería tensión 2 menos el peso. Listo, mi tensión 2 es 6,5. A ver, dame un rato. El peso, tensión 2, peso, tensión 1, ¿está bien? Tensión 1 va a ir, algo está mal en su problema, creo. Mi tensión 2 dice que 6,5 menos el P que es 63,5 y entonces mi tensión 1 tendría que ser 3, ¿no ve? 3 kilopondios. Y esa sería mi respuesta. A ver, vamos a analizar un rato el ejercicio en un rato. Tensión 2 hacia arriba, el peso 2 hacia abajo, está bien. Tensión 2 va a ser igual al peso. Está bien. Sí, está bien. Para este bloque, hacia arriba tengo la tensión 2, hacia abajo tengo tensión 1 y el peso, peso P. Estos dos se van a sumar, ¿no ve? Se tienen que sumar, está bien. Como son negativos, se van a sumar. Tensión 2, ¿está bien? Está bien. Para hallar la tensión 1 tengo que restarle el peso. Y pues sí, está bien. Este es el resultado. Algo está raro aquí. Sí, a ver si le preguntan a su profe. Ya, vamos a hacer este ejercicio. No está tan complicado tampoco. Tengo la esferita. Tengo que poner todas las fuerzas. ¿Está apoyándose sobre la pared? Sí, va a haber una reacción. No se olviden que esa reacción tiene que ser perpendicular al lugar donde se está apoyando, ¿no?
¿Listo? Aquí voy a poner R de reacción. Y tensión, la tensión hacia arriba. Un cable ven aquí que esté sujeto, entonces directamente ustedes ya tienen que intuir que es una tensión, nada más. T de tensión. Y este ángulo obviamente se va a repetir aquí. ¿Ya? Tita. Listo, ¿qué tenemos que hacer? Me falta una fuerza, ¿cuál es? El peso, ¿ves que se pueden olvidar? El peso me falta. Hacia abajo, el peso. ¿Listo? ¿Qué nos pide hallar? ¿Qué se dice? El problema. Determinar la medida del ángulo que forma la cuerda con la pared. Me pide hallar tita. ¿Cuánto me dará tita? Me dice. Tengo el peso. Bueno, no tengo el peso, tengo la masa, pero no se olviden que el peso es igual a la masa por la gravedad. Aquí les voy a anotar, peso tiene que ser igual a la masa por la gravedad. Y el peso va a ser igual a ¿qué? Masa, que vale 3 kilogramos, por la gravedad, que vale 10. Peso había sido 30 newtons, ¿verdad? Fácil. Tengo que hallar tita. Entonces voy a hacer en el eje X, el estudio, en el eje Y, ¿no ven? Listo. Digo, sumatoria de fuerzas en el eje Y tienen que ser igual a 0. Tensión, arriba primerito, el positivo. Por, como está tocando el ángulo, por el coseno de tita, ¿no ven? Tiene que ser igual, ahí el tita no lo he escrito bien, vamos a arreglarlo porque quiero que confundan. Tensión de tita va a ser igual al peso. Tengo que hallar tita, y cómo se despeja tita, no se tienen que olvidar, la función coseno tiene que ir como arccoseno, ¿no ven? Lo voy a hacer directo, tita va a ser igual a ¿qué? Al cos a la menos 1, que es lo que está en su calculadora. Coseno a la menos 1 de ¿quién? Del peso sobre la tensión. Y ustedes se emplacen, peso ¿cuánto vale? Y hemos hallado, aquí está, 30. Tensión nos dice que es 50. ¿Listo? ¿Cuánto vale mi ángulo tita? Creo que es 37. Vamos a verificar ya. Dame un ratito. 30 dividido entre 50, ¿no ven? Arccoseno de 30 entre 50. 53 punto, bueno, 53 grados. Listo. Así de fácil. Ahora hacemos el 26. La figura muestra un bloque de 3 kilogramos en equilibrio. Conociendo la fuerza externa, determine la medida del ángulo. No me da la figura de un rato. Y ya, vamos a continuar. Vamos a hacerlo rápido también. Si no me equivoco es esta la figura. SAS viene aquí. Tiene una fuerza que se está empujando. Se está así, de 40 newtons, que me dice esta fuerza. Y está sujeta a un cable aquí. Y aquí creo que es el techo, algo así es. Listo, y este es el ángulo tita que quiere que encuentre. Lo mismo que hemos hecho hace rato, sí, es lo mismo. Fuerza, listo, ya está. Voy a poner las tensiones. Aquí está, lo voy a hacer directo, una tensión. Tensión T. Tengo fuerza, además está su peso, eso no se tienen que olvidar. Si se olvidan, ya lo mataron el ejercicio. Ya está. Lo mismo, aquí me da la masa, pero sabemos que la masa es igual a la masa. Perdón, me da la masa, pero yo quiero conocer el peso. El peso se supone que es igual a la masa por la gravedad. Y el peso va a ser igual a masa, que vale 3, y gravedad me dice que es 10. Por lo tanto, el peso vale 30 newtons. Como en el anterior ejercicio. ¿No? Listo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que encontrar el ángulo.
el ángulo tenemos que encontrar. Entonces, primero tenemos que hallar la tensión, porque no vamos a poder encontrar directamente el ángulo. Listo, voy a hacer sumatoria de fuerzas en el eje X. Tienen que ser igual a 0. ¿Quién está delante? La F. ¿Quién le sigue? Menos la tensión. Pero la tensión tiene un ángulo. Este ángulo, ¿dónde se repite? Aquí. Por semejanza de ángulos. Aquí se repite. ¿Ve? Como está tocando al eje X, entonces va a ser coseno. Coseno de tita. Va a ser igual a 0. Listo. Tengo que despejar tita, lo mismo. Vamos a hacer un poquito paso a paso ahorita. F va a ser igual a la tensión por el coseno de tita. Tengo que hallar tita, por lo tanto, tita va a ser igual al coseno a la menos 1, o que es lo mismo que arcoseno. ¿De quién? De F sobre T. ¿No ven? Pero si se dan de cuenta no tengo T, pero sí F. ¿Cómo hallo la T? Con el peso. Para eso me ha dado dato del peso. Hago sumatoria de las fuerzas en el eje Y, tienen que ser igual a 0. Hacia arriba la tensión. Como ya he usado coseno, va a ser directamente seno. Sen de tita. Tienen que ser igual a el peso, ¿no? Listo. Ya. Si se dan de cuenta, no me va a servir esta ecuación, la que hemos despejado aquí. Denme un rato, porfa. Ya está. Esta no me va a servir, ¿no ven? No me sirve. ¿Por qué? Porque tengo que hacer sustitución. T puedo despejar, sí. T va a ser igual al peso sobre el seno de tita. Esta ecuación la voy a poner ecuación 2 y esta otra ecuación, mi ecuación 1. Voy a desplazar ecuación 2 en ecuación 1. Entonces, ¿qué me quedaría? Fuerza menos el peso por el coseno arriba de tita dividido entre el sen de tita. Tienen que ser igual a 0. Listo, ¿qué me va a quedar? Fuerza es igual al peso. Lo voy a hacer directo, ¿ya? El seno va a ir arriba y el este va a ir abajo, el coseno va a ir abajo, entonces se va a hacer tangente. Va a ir aquí arriba como tangente, ¿ya? Pero bueno, lo haremos paso a paso para que no se confundan. Cos de tita, sen de tita. El seno sobre coseno me forma arco tangente, ¿ya? Ahí denme un rato, mira, aquí se ha copiado esto. Me forma arco tangente, pero como lo voy a mandar al otro miembro, al otro lado de la ecuación, entonces se vuelve tangente. Entonces me va a quedar tangente de tita tiene que ser igual al peso sobre la fuerza. Y ahí está, ya está, ya estamos cerca de la respuesta. Tita va a ser igual a ¿qué? Tangente a la menos 1, ¿no ve? Su inversa, ¿de quién? Del peso entre la fuerza. ¿Listo? Por lo tanto, tita, ¿cuánto había sido? Arco tangente del peso, el peso tengo 30. Arco tangente de 30 sobre F, la fuerza F, ¿cuánto me da? Dice que es 40, ¿no? 36 grados. Bueno, me sale 36, 37 redondeando. No sé si ya tienen respuesta de 37. Van a revisar. Listo, vamos a hacer el siguiente video y el último.
Continuamos con el 27. Me dibujo la esferita. Listo. ¿Qué fuerzas actúan? Una fuerza F. Listo. Hacia abajo su peso, W. Y la tensión, ¿no ve? Similar al otro ejercicio, así que no creo que se complique. Así que lo voy a hacer un poquito rápido esto. Tensión. El ángulo tita, ¿dónde se va a repetir? Aquí. ¿No ve? Tita. Listo. Vamos a hacer rápido. Me dice que encuentre... bueno, de vuelta. Se supone que el peso es igual a la masa por la gravedad. ¿Tengo masa? Sí. ¿Tengo gravedad? Sí. Masa vale 6 kilogramos. Gravedad vale 10. 6 por 10, 60. ¿Lo ven? Listo, ya tengo el peso. ¿Qué me pide hallar? El módulo de la fuerza F, me dice. Entonces tengo que hallar F, pero tampoco tengo tensión. Entonces tengo que ser primero. Depende de ustedes. Al final de cuentas, si hacen sumatoria en el eje X y en el eje Y, les va a generar las mismas ecuaciones, ¿ya? Sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a... El que está arriba es la tensión. ¿Por qué? Por coseno, porque está tocando el ángulo. Igual al peso. Listo. ¿Mi tensión cuánto había sido? Tensión va a ser igual al peso sobre el coseno de tita. Tensión vale... Bueno, voy a hacer directo ya. El peso, si no me equivoco, es 60. Coseno de 45. 60 dividido el coseno de 45. 85 me sale. Bueno, lo vamos a redondear a 85 ya. 85 newtons. Ya tengo la tensión, pero no me pedía hallar la tensión, me pedía hallar la fuerza. Recurro a mi otra condición de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en el eje X tiene que ser igual a 0. La fuerza que está delante es F menos la tensión. Si hay usado el coseno, aquí directamente el seno de tita o de 45. Tiene que ser igual a 0. Y aquí está, listo. Fuerza va a ser igual a ¿qué? Tensión, ¿cuánto vale? 85 por el sen de tita. Sen de tita, ¿cuánto vale tita? 45. Y listo. ¿Cuánto le sale? 60, ¿no ve? Pues debe ser igual a 60. ¿Qué unidades va a tener? Newtons. Y ya está. Así de fácil, no es complicado, ¿no? Seguiremos con el 28. La figura muestra un bloque de 3 kilogramos. Determinar el módulo de la tensión de la cuerda horizontal, me dice. Ya, no está tampoco complicado. Tengo mi bloque, mi tensión de la cuerda, hacia abajo obviamente mi peso y hacia el costado la tensión. Este es similar el problema que hemos hecho hace rato. Voy a poner sus nombres. Aquí yo le voy a llamar tensión 1 para distinguirla de esta tensión T y el peso hacia abajo, ¿no? Este ángulo de 37, ¿dónde se va a repetir? Por semejanza de ángulos aquí, 37. Listo, lo vamos a hacer directo también. Me piden que encuentre la tensión T. Entonces, primerito voy a hacer en el eje Y. La sumatoria de las fuerzas en el eje Y tienen que ser igual a 0. ¿Quién se encuentra arriba? La tensión 1. ¿De quién va a estar acompañado? No está al ladito de ese eje Y, ¿no ve? No está al ladito del ángulo. Entonces, el seno. 37. Tiene que ser igual al peso. ¿Listo? Tensión 1 va a ser igual al peso sobre el sen de 37. Tensión 1 había sido. Mi peso vale. Bueno, el peso vale 30, ¿no ve? Ya lo he multiplicado directo, sale 30. Lo mismo que aquí. 30 newtons.
30 dividido entre el seno de... Caramba, dividido entre el seno de 37. 50. Tensión 1 sale 50 newtons. Listo. Ahora voy a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje X porque tengo que hallar esta T, no esta T1. Tienen que ser igual a 0. Listo. ¿Qué fuerzas encuentro? Primero la tensión 1. ¿Por quién va a estar multiplicado? Como está tocando el ángulo, estamos analizando el eje X y está tocando el ángulo coseno, ¿no? Coseno de 37. Listo. Tiene que ser igual a esta tensión. Y ya está. Tensión va a ser igual a... ¿Cuánto vale mi T1? 50. Por coseno de 37, cos de 37. Ustedes lo anotan. ¿Y cuánto había sido mi T? 50 por cos de 37. ¿40? ¿Y tienen de opción 40? Sí. Listo. Aquí era 60, ¿no ve? Inciso A. Y vamos a hacer el último. Ya le hemos resuelto el ejercicio 29. Se ha tenido un problemita. Si quieren que les explique, lo vamos a hacer. No está tan complicado. Vamos a seguir con este ya. Ya está. Sumatorio de fuerzas en el eje X. Aquí me estaba olvidando la normal, ¿no ve? Si se olvidan uno, pues ya está mal. ¿Y el ángulo dónde se va a repetir? Aquí, ese ángulo de 37. Sumatorio de fuerzas en el eje Y. Primerito está la normal por el coseno de ¿qué ángulo? 37, del mismo ángulo. ¿Por qué coseno? Porque está tocando el ángulo. Más la fuerza F, ¿por quién? ¿Por quién? Por el coseno, por el seno, perdón. Porque está al frente del ángulo, ¿no ven? Tiene que ser igual al peso. Listo. Tengo mi ecuación número 1. Vamos a hacer la sumatoria de las fuerzas en el eje X. Tiene que ser igual a 0. ¿Dónde está el error si se dan de cuenta? No es así, ¿no ven? Entonces lo vamos a corregir. ¿Por qué no es así? Porque tenemos que descomponer el peso. Este es mi nuevo eje, fíjense. Este va a ser mi eje X y este va a ser mi eje Y. Ahí se nos ha complicado, ¿no ven? Este 37, ¿dónde se va a repetir? Aquí. Listo. Ahora sí se nos va a hacer más fácil, van a ver. La normal por el coseno de 37 tiene que ser igual a ¿qué? Este es mi nuevo eje Y, por lo tanto va a ser W por el coseno de 37. Algo está mal igual. Aquí sí, aquí no, aquí sí, aquí no, aquí sí, aquí no, aquí sí, aquí no, aquí sí. Está bien, estamos bien. Ya, coseno. La normal es igual al peso, entonces. Ya, vamos a ver. La normal va a ser igual al peso, me dice. Y mi peso es 400 newtons. Está más fácil de lo que pensaba entonces. Ya, sumatoria de las fuerzas en el eje X tienen que ser igual a 0. ¿Lo ven? Sumatoria de las fuerzas en el eje X, ¿qué fuerzas ven? La F, ¿ven? Ahí está. F tiene que ser igual al peso por el seno de 37. Directamente. Entonces F, ¿cuánto había sido? 400 por seno de 37. 400 por el seno de 37. 240. Y listo, más fácil de lo que me imaginaba. Si tienen alguna duda me dicen ya. Es que hemos cortado el video por hacer esta parte. Vamos a continuar con este ejercicio. Lo vamos a hacer rápido también. Encuentra la relación entre los pesos, me dice. Bueno, tengo que tener una relación entre los pesos. O sea, me está diciendo encuentre el peso A sobre el peso B, nada más. Analizo primero el peso A, este bloquecito A. ¿Qué fuerzas tienen? Arriba su tensión, ¿no ve? Tensión. Hacia abajo su peso.
WA lo voy a poner ya. Peso de A. Listo. Mi ecuación, ¿qué me va a generar? Sumatoria de las fuerzas en el eje Y tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, mi tensión tiene que ser igual al peso de A. Listo. ¿Ya está? Solo es eso. Ahora me toca para el bloque B. Para este bloque. Tengo inclinado, está inclinado, así que eso nos va a dificultar un poco. Bueno, no, que no nos va a dificultar mucho, ¿no? Ya, sí lo haremos. Aquí está el bloque. Tiene 37 grados, aquí va a estar su tensión hacia arriba. Listo. Voy a poner todas las fuerzas, hacia arriba va a estar de forma perpendicular, va a estar su normal. Y hacia abajo va a estar su peso. Listo. El ángulo te dice que es de 37 grados. Ahora tengo que hallar la relación. ¿En qué eje tendría que analizar? En el eje X, ¿no ven? Está inclinado, así que mi nuevo eje X es este. Siempre donde esté la normal es mi eje Y. Listo, ¿ya? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Donde se repite el ángulo de 37 grados. Eso es lo más importante. 37, aquí se repite. Aquí sí, aquí no. Aquí sí, aquí no. Aquí sí, aquí no. Aquí sí. Entonces se repite. Sí, aquí. Aquí lo voy a pintar un poquito. Ahí se repite, ¿ya? Listo. ¿Qué tendría que hacer? Digo, la sumatoria de las fuerzas en el eje X. Sumatoria de fuerzas en el eje X. Primerito está mi tensión. Tiene que ser igual al peso por en este caso el seno, ¿no ve? Porque está al frente. Seno de 37 grados. Listo. Bueno, perdón, aquí peso de B lo pondré para diferenciar del peso de A, ¿ya? Listo, voy a relacionar. Se supone que estas dos tensiones son iguales. Esta T es igual a esta T. Por lo tanto, voy a igualar su equivalente con su equivalente. Entonces, ¿qué tendría? Peso de A va a ser igual a ¿qué? Peso de B por el sen de 37. Me está diciendo que encuentre la relación de A y B, o sea, peso de A sobre el peso de B. Entonces, peso de A sobre el peso de B tiene que ser igual a sen de 37. ¿Y sen de 37 qué equivale? En fracciones. Denme un ratito, lo vamos a hacer rápido. Bueno, 0,6 me sale. Y seno de 37, 0,6. ¿Cuál me saldría 0,6? 0,6. A ver, vamos a verificar. 3 cuartos, no creo. 3 quintos, creo que es 3 quintos. Sí, 0,6. 3 quintos. Y es esta. Bien. Ahora hacemos el último. Un joven de masa M. Bueno, ya, lo voy a hacer directo ya. Ese joven lo voy a interpretar como si fuera una esferita. ¿Sabes? Este joven o esta persona tiene su peso. Como les dije, no se tienen que olvidar. Peso. ¿Qué más? Tengo dos tensiones. Una tensión y otra tensión. ¿No ve? Listo. Ahora sí. Un joven de masa de 60 kilogramos está suspendido en una cuerda inextendible a través de una argolla lisa. Ya. Tal como se muestra en la figura. Si las paredes están separadas 4 metros entre sí, halle la magnitud de la tensión de la cuerda. En la cuerda. Ah, ya. Es una argolla. ¿Eso qué quiere decir? Que esta tensión va a ser la misma que esta tensión. El cable está pasando por esta argollita y es la misma tensión, es una misma cuerda, ¿ya?
Nada más, eso nos está indicando. ¿Qué más? Que las paredes tienen 4 metros, perdón, una cuerda de 5 metros, dice. Tengo sujeto en una cuerda de 5 metros extensible de longitud trapezoidal, argolla lisa, tal como se muestra en la figura. Ya. La cuerda mide, toda esta cuerda mide 5 y la distancia es 4. O sea, esta distancia es 4. Caramba, perdón. Esta distancia es 4 y toda esta cuerda vale 5. La cuerda inextensible es 5 metros. Entonces la mitad, ¿cuánto sería? 2,5, ¿no ve? 2,5 mide este lado de aquí a aquí. Listo, ya se forma un triángulo y ese triángulo nos está permitiendo o nos está dando de referencia para que podamos hallar este ángulo θ que se va a repetir aquí. ¿Cómo va a ser el triangulito? Me voy a sacar aquí, aquí está. Sas, sas y sas. Este ángulo θ necesito hallar. Este lado, ¿cuánto va a valer? La mitad. Si este de la pared a pared vale 4, la mitad va a ser 2. Y este es 2,5. Entonces, ¿qué función tendría que usar? Coseno, ¿no ven? Coseno de θ va a ser igual a ¿qué? Cateto opuesto, cateto adyacente, perdón, que es 2 sobre 2,5 sobre la hipotenusa. Por lo tanto, θ, ¿cuánto había sido? Arcoseno, ¿no? Eso ya saben. Así que si tienen alguna duda me dicen, igual les voy a ayudar. Coseno de 2 dividido entre 2,5. 37. Vamos a redondear. 37 es 36 punto algo. Pero lo voy a redondear a 37 porque lo redondean con 37 ustedes. ¿Ya? Listo. Ya está. Ya tengo el ángulo. ¿Qué me pide hallar? Me pedía hallar la tensión de la cuerda. ¿No ve? Este ángulo de 37 se va a repetir aquí. 37 grados. ¿Listo? Y vamos a hacer sumatorio de fuerzas en el eje X. En el eje Y, perdón. Y nada más. Sumatoria de las fuerzas en el eje Y tienen que ser igual a 0. ¿No ve? Entonces, ¿qué fuerzas tengo? Tengo primerito esta tensión T. Por como está al frente va a ser el seno del ángulo. Seno de 37. Listo. Más ¿quién? Más lo mismo. Tensión 2 veces, ¿no ve? Porque es la misma cuerda. Seno de 37. ¿A qué tiene que ser igual? Al peso, porque tiene que estar en forma estática. No se tiene que mover. ¿Listo? De aquí, ¿qué voy a hallar? Voy a hallar la tensión. Y la tensión, si lo factorizan y lo despejamos de forma directa, va a ser igual al peso sobre 2 veces el seno de 37. ¿Y cuánto vale mi tensión? Y lo vamos a resolver ahorita y pues ya. 600 sería el peso, ¿no ve? Aquí lo voy a poner. Peso va a ser igual a 600. ¿Por qué 600? Peso es igual a la masa por la gravedad. Mi masa es 60 y mi gravedad es 10. 10 por 60, 600. ¿No ve? Aquí está. Newtons. Ya está. 600 dividido entre el 2 por el seno de 37. 500. ¿Y hay 500? Sí. Nos vemos en el siguiente video. ¿Visto?